Bienvenidos. A ver si me escuchan bien. Me pueden comentar. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a terminar de cerrar la piedra. Vamos a esperar mientras que se conectan algunos. Bienvenidos a los que se conectan bien por primera vez. Munich Freitas. Bienvenida, Munich. Hoy día vamos a hacer algo bastante sutil, ya que estaba en la tarde viendo algunas fotos que hice hace mucho tiempo. Vamos a hacer algo decorativo más que todo. Vamos a dar un par de minutos mientras se conectan los demás. Nosotros aquí vamos avanzando. Bueno, a ver. Hoy vamos a hacer unas figuras alrededor de la pieza. Vamos a darle más intensidad a los diseños. A ver qué me diga quién hizo lo último de lo que hicimos el último video, quién lo ha hecho, quién lo ha logrado hacer o quién ha tratado de practicarlo. Bueno, avanzo bastante rápido aquí para que simplemente tengamos el tiempo necesario. Mientras quedamos un par de minutos a que se conecten los demás, que vaya llegando la gente. A ver, no entiendo qué dice. En engarce nunca fijado en perfecto. Bueno, el engarce es práctica, poco a poco, poco a poco. Cuando llegas ya a tener y manejar el diseño completamente ya es mucho más ordenado y más limpio todo, ¿no? Entonces llega un momento que ya queda bien armado todo, ¿no? Pero es práctica, o sea, yo también me tardé un poco para que perfeccionar el tipo de la posición más que todo, ¿no? Y la presión, llega un momento que la presión también se te hace mucho más fácil. Yo sé que a muchos les va a costar hacerlo, pero hay que tener la presión y todo eso, ¿no? Entonces toma un poquito más de tiempo, pero llega a salir, no hay problema. Bueno, ya estamos terminando esta parte y hacemos la última parte y ya empezamos. A ver, de los que están presentes aquí, muchos son miembros y veo que algunos que no son miembros también están aquí. Los invito también a que se hagan miembros del canal, así pueden tener muchas más ventajas, de lo cual es que los que son miembros ya saben cuál es la diferencia. Al hacerse miembros tienen la oportunidad de ver videos que son completamente exclusivos. Esa es la ventaja que doy a los que se hacen miembros, dependiendo de los niveles que cada uno vaya adquiriendo, porque hay diferentes niveles, ¿no? Para poder optar por videos especiales es desde hacerse un miembro Star. Ahí tienes derecho o posibilidades de ver otros videos también, que son solamente exclusivos para miembros, ¿no? Hay diferentes ventajas para cada posición. Pronto vamos a poner productos a la venta disponibles también para que puedan optar por ellos con descuentos para cada uno, ¿no? Bueno, vamos a dar la última vuelta y empezamos listo con la figura de hoy.
vamos viendo que va llegando más gente. Saludos a todos los que están llegando. Y vamos a hacer esta figura mucho más interesante de lo que ya la tenemos. Esta es una labradorita. Y hacer una labradorita refleja mucho con la luz, ¿no? Entre más luz le entra, su brillo es mucho más intenso. Eso depende de cada piedra. Es que hay muchas variedades, o sea, la calidad es lo más importante. Entre mayor calidad también cuesta más la piedra, ¿no? Esa es la diferencia. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué tus piedras son mucho más brillantes? Es que depende de la calidad que consigas, porque hay calidades bajas, altas, medias, dependiendo de eso, ¿no? Bueno, ya hemos dado el tiempo. Vamos a empezar, falta una línea más y empezamos con el diseño de hoy. Siempre damos un poquito de tiempo para que se unan más personas. Esperemos que ya se acoplen mucho más gente. Listo. Falta la última línea y empezamos. A ver. Todos los fines de semana llevo a poner los videos que voy poniendo en YouTube, que voy poniendo en Facebook. Creo que les estoy dejando trabajo para que todos tengan algo por hacer. Y muchos dirán que se avanza rápido. Sí, se avanza rápido. La cuestión es que tengo que prepararlo bien también, porque lo que me gusta es que se vea bien en los videos. Entonces eso es lo que ustedes deben también de darse cuenta en esta parte, cuando trato siempre de que se vea la mayor calidad, porque eso es lo más importante para que ustedes lo pongan. Nancy Mendieta, hola. Hoy llega mucha gente de Brasil. Los brasileños están más emocionados. Bueno, listos para empezar. Entonces, termino estas par de líneas más y empezamos. Vamos a hacer una espiral con hoja, así como está en el título. Pero la forma de hacerlo es lo más particular y lo más raro todavía. Entonces, cruzo mi último cruce, dentro y fuera, listo. Al otro lado, fuera, dentro, fuera. Listo. Cerramos y empezamos. Miren, aquí cierro mi patrón, ¿ok? Yo cierro mi patrón en esta parte. Entonces yo voy a empezar de esta parte hacia abajo. Vamos a empezar esto como siempre hemos hecho con los espirales. Creo que siempre explico la forma de hacer los espirales. Es agarrar de aquí y salir hacia afuera, juntar aquí y después sale, ¿no? Pero como esto viene con hojas, con diseño de hojas incluidos, hay que tener en cuenta dos cosas. Que se tiene que aumentar hilo para hacer el quiebre del diseño, y también para sacar el collar. Entonces vamos a cortar hilos primero. Entonces vamos a cortar 2 hilos de
más o menos vamos a darle 1,5 metros, porque vamos a dejarlo esos listos para hacer la parte superior del cuello. Entonces eso va a ser para la parte del collar. Entonces listo. Aquí ya tengo el cortado el hilo y voy a cortar 2 hilos más para empezar lo que es la guía y el diseño más que todo. Ok, a ver, vamos a empezar. Listo, he cortado 2 hilos más o menos de 50 centímetros cada uno. Solamente es para empezar el trabajo como guía, que voy a poner los 2 hilos aquí en esta parte. Este es el centro exactamente. Ok, si yo sujeto y tejo esto, 1, 2 y aquí también. No, sí y no. Puedes hacer con cuadrado, puedes hacer también el diseño, pero es más complejo. O sea, si puedes engarzar la piedra cuadrada, bien. De ahí puedes hacerlo con cualquier piedra. O sea, lo pones en forma de rombo y sí, lo puedes hacer sin problema. Pero si quieres hacerlo cuadrado así, es más difícil. Entonces, si lo haces en forma de rombo así, como si te sale normal, ¿no? Pienso yo. Listo, a ver, aquí si esto hago aquí así, esto doy la vuelta aquí así, esto se queda con este y este continúa con el de allá. Vamos a hacer una más. Ok, aquí he agregado 3 de cada lado. Entonces el plan es desaparecer más hilos y aparecer con menos hilos. Ok, listo. Miren, aquí yo he agregado, a ver si voy a agarrar este, no, 4. 1, porque ese cuarto es el que va a tejer todo. Listo. Aquí yo he sumado 4 por cada lado. Listo, miren, aquí esto va a dar la vuelta así. Va a dar la vuelta así. Y esto se va a juntar aquí con estos. Aquí. Esto se queda con este y este teje para acá arriba para hacer la flor. Y esto de vuelta vuelve el otro hilo, sale por aquí y vuelve a hacer la espiral, otra vez lo mismo. Listo, es con 4, ¿ok? Entonces esto teje aquí así, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Listo. Yo he tejido 4 nudos. A ver si es que eso me da la curva que yo quiero. Voy a hacerle 2 más. 5, 6, listo. A eso ya me da la curva que yo quiero. El otro lado igual. Entonces aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerlo bien para que se vea mucho mejor. Vamos a enfocarlo todo bien ahí. Listo. Listo. Ahí. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Aquí esto encaja con esto. Dejo un hilo aquí. Dejo uno debajo. O lo subo aquí, ¿ok? Ahora, miren. Ahora miren. Yo vengo con este hilo. A ver si vengo aquí. Este encaja ahí y este encaja con esto. Ahora miren. Este con este hilo yo encajo aquí. Así. Miren, yo doy la vuelta a este hilo de aquí. Y esto lo hago así. Y tejo con esto de aquí.
Así, 1, 2, listo, ahí quedó. Ahora este de aquí teje a estos dos de aquí, 1 y 2, pero aquí lo dejo sin cerrar. Entonces el otro lado hago la vuelta, hago lo mismo. Primero tejo esto aquí, así, 1, 2, aquí esto encajo con esto, 1 y tejo sin cerrar. Y aquí cuando tejo sin cerrar, esto ya junto. Esta es la única parte que vamos a hacer esto. Esto ya junta con esto. Ahí. Listo. Una vez más. Dos veces. Y listo. Ahora aquí, en esta parte, miren, esto ya quedó así, el espiral para aquí para hacer el pétalo. Y aquí exactamente agrego los nuevos hilos. Los nuevos hilos que yo quiero que queden para hacer el tejido de... Miren, aquí agrego este, ahí. Sobre los 3 hilos que tengo, lo agrego directamente. Listo. Y aquí al otro lado igual. Miren, estos hilos ya me queda para hacer mi collar. De aquí ya junto estos 4 hilos y puedo hacer de diferentes formas. Entonces de aquí yo saco una punta, paso debajo y sigo tejiendo hasta la otra punta. De los 3 que tengo aquí como guías, saco uno y voy tejiendo hasta el otro lado, hasta los otros de acá. A ver, ¿quién me diga que lo ha podido entender? Ok, aquí seguimos. Ok, entonces parece que sí lo están entendiendo. Listo. Listo. Entonces aquí tenemos para completar hasta el otro lado 2, 4, 5, 7. Con 7 llega hasta el otro lado. 5, 6, 7. Listo. 2, 4, 6, 7. Imagino que esa distancia es la que tengo que necesitar para cubrir al otro lado. Ok, 2, 4, 6, 7. Listo. Ahí ya, ahí queda. Ahora estos quedan aquí arriba y esto entra y conecta con estos de aquí, que hay que conectar 3 directo. Miren. Entonces damos un poco la cámara ahí. Listo. Aquí miren, esto conecta con esto 3. Esto entra aquí y pega ahí. 1, 2 y el tercero. Listo. Ahí ya tenemos la curva otra vez y esto eran 5. Esto entra y teje 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos 2, 4, 5. Listo. Ahí.
y esto de la curva, y esto entra con este de aquí, y después sale otra vez la misma historia. Entonces vamos a hacer el otro lado, porque tenemos que hacerlo continuo, porque así no nos falta después el orden. Entre más cuidamos el orden, mucho mejor. Listo. Aquí, otra vez. Dos, cuatro, cinco, listo. Ahora, aquí tenemos aquí, entonces esto da la vuelta para este lado, con este hilo de aquí, esto da la vuelta ahí y esto teje directo aquí. 1, 2, listo, ya está ahí. Ahora este hilo que quedó aquí teje sobre estos dos, otra vez, hasta llegar hasta el otro lado. Para completar la figura del otro lado. Listo. Vamos hasta el otro lado. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Parece que con 7 llegamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 8. Este necesita 8. Listo. Y lo voy a dejar mirando hacia adentro porque el hilo ya me queda corto. Entonces lo puedo meter como guía. Y voy a sacar 4 hilos al mismo tiempo. Pues no pasa nada porque al mismo tiempo que desaparezco este hilo, saco hilo nuevo de aquí y con eso ya me completa la figura. Entonces si en un momento el hilo les queda corto, ustedes pueden meterlo como guía para esconder sin ningún problema. Entonces vamos a hacer el otro lado antes de hacer esto. Si miro la hora, el tiempo pasa muy rápido. Entonces a veces no es bueno. Ok, listo. Aquí esto cierra. Este con este. Cierro con esto aquí. Directamente. Aquí. Y esto de aquí. Hacemos lo mismo. Hasta llegar al otro lado. Mucha gente ha visto estos diseños que yo hago con formas y hojas y todo eso y me pregunta muchas veces cómo cambias todos los formatos. Es que no es que lo cambio, simplemente es darle el orden, porque se puede hacer cualquier figura, solamente es ordenarse en dónde quieres tú que se vea nada más. 2, 4, 6, 7, el último, 8, listo. Aquí, hilo muy pequeño. Ok, esto lo subo y esto meto adentro aquí y aquí saco, tengo que sacar 4. Esto sale primero aquí dentro, mire, bien pegadito ahí. 1. Con mucho cuidado para que no se suelte y que vaya bien pegado a la pared. Listo, miren.
igual ahí, es esconder el hilo para que se vea igual, como que no hubiera, miren, ahí no pasó nada, no se ve nada, está perfecto. Esa es la diferencia. Cuidamos todos los detalles. 3 y el último 4. Entonces, listo. Ahora sale este con este. A ver, este con este da la vuelta y este quedan para allá. Listo. Listo, completamos aquí los 5. Como les digo, siempre hay que anudar pensando en que quede lo mejor posible. Ok. Si nos preocupamos por esos detalles no va a funcionar todo. 3, 4. Cuidamos todos los detalles, que es lo más importante. Listo, 5. Aquí, miren. Cortamos, no necesitamos quemar, cortamos. Eso ténganlo presente. No quemamos. El otro lado. Ok. Mismo sistema, mismo patrón. Con mucho cuidado siempre. Bueno, también quiero avisarles que sean miembros del canal porque así pueden tener videos exclusivos donde pueden ir trabajando de diferentes formas. Hay muchas ventajas al hacerse miembros que pueden tener y pueden ver diferentes tipos de trabajos mucho mejor desarrollados y elaborados. Entonces ahí tienen otra opción para que ustedes puedan disfrutar. Listo. Aquí 4. Aquí aumentamos los nudos. 1. A ver, ¿dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Díganme ustedes mientras que yo voy haciendo esto. ¿Hay algo que no han entendido? ¿Hay algo que les parece que no está bien? Hagan sus comentarios. Listo. Esto queda ahí. Y cortamos aquí esto. Listo. Esto da la vuelta. Esto va con este y este va con este. Da la vuelta ahí. A ver, ¿por qué no lo hago más grande este círculo? Porque si lo hago más grande, cuando voy a llegar al siguiente, miren, si hago más grande esto, si yo quiero llegar al siguiente aquí, no va a llegar. Por eso está calculado exactamente para cuando doy la curva, la siguiente curva con esto, encaje en los otros hilos. Eso es algo que está estudiado, ¿ok? Yo he visto mucha gente que a veces me dice, no, es que a mí no me encaja, no me cuadra, no me sale. Es que no ven el orden del espacio, que es lo más importante. El hilo te ocupa un espacio. Si son 2 hilos es más grueso, si son 3 hilos es más grueso, si son 4 hilos más grueso. Entonces, ese espacio y ese orden es lo que tienen que ir practicando y lo que tienen que ir aprendiendo a desarrollar. ¿Ok?
Ok, aquí me da cuánto, 2 4 6 6 7 y aquí entra con 8. Listo. Entonces aquí ya tenemos esta figura. A ver, ¿cómo van ustedes con este orden? Yo lo voy contando siempre de esta parte de aquí. Entonces al contar esta parte es lo que me ayuda a ver la secuencia. 2 4 6 8. Y esa es la diferencia de lo que se puede hacer cuando vas manejando el orden. Porque si no, no tenemos la cantidad exacta de la figura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo cuento, son estos de aquí. Estos puntitos que ustedes ven aquí directamente, es lo que yo voy contando para que se vaya manejando la secuencia completa. Si esto de aquí no se cuenta, no tenemos las cantidades. Y cuando doy la curva aquí, es lo que cuento el interior, es de 5. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 y el otro tiene, este aquí tiene 5. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con esto de aquí y usamos el mismo patrón del otro lado para poder tener cuidado con esto. Y aquí seguimos con este de aquí. Listo, esto da la vuelta por este lado, esto encaja aquí y se cierra ahí directamente. Listo, ahora esto encaja aquí con estos dos, se hace los 8 nudos. 3, 4. Tenemos que siempre considerar que la cantidad tiene que ser exacta simétricamente para poder tener la misma distancia de la curva en ambos lados, porque así simétricamente nos damos cuenta de los detalles. 2, 4, 6, 7 y con este 8. Listo. Entonces esto sería la forma de hacer esto. Y aquí vamos a seguir directamente. Y aquí vamos viendo cómo va quedando directamente. Y aquí vamos a hacer nuestras hojas después. Y esto ya va quedando ahí. Y esto vamos a hacer que encaje esto directamente aquí. Y el otro aquí también. Entonces ahí lo vamos viendo ya. Es bastante tedioso cuando los hilos son cortos. Pero aprendemos a manejarlo, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno. Aquí, esto encaja aquí. Y encajamos los otros 4 más. Y seguimos. Es 3 y 4. Listo. Listo, ya tenemos la secuencia. Esa es la diferencia de encajar otra vez con hilo corto y simplemente cuidar el detalle. Entonces, yo creo que esto lo tienen entendido y completar hasta el final sería solamente repetitivo, no es mucho el trabajo, es completar, ir completando hasta el final, dependiendo de la piedra que ustedes hayan tenido o la medida de los hilos que tengan también, la cantidad de hilos que tengan. Y yo voy completando esto de aquí hasta llegar aquí. Y vamos haciendo simplemente repetición de la misma secuencia. Y continuamos en la próxima semana
para ya cerrar y hacer la forma de los ojos y la parte del cordón también. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, díganmelo, puedo responder en los siguientes minutos. Y continuaremos esto en el próximo video de la próxima semana, donde lo haremos ya el cerrado final y el acabado final de todo. Muchas gracias por estar aquí a todos. Seguimos la próxima semana, donde vamos a ir cerrando todo lo que es la parte final y los acabados para este diseño. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.